Vamos a ver el algoritmo del simplex dual, en donde este algoritmo está basado en la relación dual que existe en, en programación lineal en particular, y es particularmente útil cuando existen desigualdades de mayor igual. Y posteriormente vamos a ver que también es necesario para realizar análisis de sensibilidad. Entonces, podemos ver en pantalla un ejemplo en donde tenemos una restricción de mayor igual, que es el mismo problema de la semana del video anterior, y con los conocimientos que teníamos hasta el momento, bueno, hasta ahora, sería directo pensar que resolverlo con el método de las dos fases es la vía para hacerlo. Sin embargo, el simplex dual nos permitiría resolver este problema en quizá menos iteraciones. ¿Ya? Ahora, una opción sería plantear, obtener el problema dual asociado y a partir de ello usar bajo un esquema de dualidad fuerte, usar el teorema de holgura complementaria para obtener la respuesta, las variables básicas asociadas en el problema primal, pero esto no nos permitiría identificar cuál es la base óptima del problema, sino que eso solamente nos permite encontrar el valor de las variables. Ahora, en particular, eh, esto nos ayudaría a usar el simplex en el problema primal, pero usando la relación que existe entre el problema primal y el dual, de la siguiente manera. Hay que recordar que la proposición es que si el problema primal es no acotado, entonces el dual es infactible y viceversa, tal como lo hemos visto, tal como dice la proposición en pantalla. Ahora, eh, cuando un problema es no acotado, ¿cierto? Haciendo la referencia ahí al lema de Farkas que hemos revisado en videos anteriores, existe un método alternativo en el cual se puede recuperar esta factibilidad. Este método es el simplex dual en cuestión que estamos revisando hoy. Y bueno, tal como lo mencionamos, recordar que si el dual es infactible, el primal es no acotado y viceversa. Entonces, ¿cómo funciona el simplex dual? El simplex dual lo que hace es observar la columna derecha. Recordar que la columna de recursos, el vector P, en el primal es el vector de recursos, tal como hemos dicho, y en el dual este vector de recursos se convierte en el vector de costos. Y de la misma forma, el vector de costos se convierte en el vector de recursos. Entonces, las variables básicas simplex, recordar que funciona trabajando con variables básicas. Y estas variables básicas tienen que ser positivas. Eso es lo que asume simplex. Entonces, ¿qué pasa si al lado derecho, en alguna iteración, la iteración i, eh, uno de estos valores del lado derecho es negativo? Porque puede pasar. Por lo tanto, cuando sucede esto, sí o sí se debe usar el simplex dual. Es como si, es como si el vector de recursos, como en el dual ahora es el vector de costo, ahora ese vector es, eh, tiene que ser dependiendo de la función objetivo menor o igual que 0 o mayor o igual que 0. Entonces, como sucede esto, lo que se debería hacer es retirar, tratar de sacar de la base esta variable, la menor, si es que hay dos valores negativos, se escoge la menor, y entrar de acuerdo al siguiente criterio que se muestra ahí, el criterio de entrada, que es el mínimo, tal como en el simplex normal, y se dividen los costos reducidos sobre las componentes de la matriz B a la menos 1 por R, pero solamente aquellos cocientes que sean negativos y se comparan en valor absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué solamente los negativos? Esto es dado porque al hacer el pivote,
la idea es dividir por un número negativo para que de esta forma la división quede positiva, el resultado. Si escogiéramos un positivo, obviamente el número quedaría negativo, entonces no tendría ningún efecto de avance hacer esta cosa. Entonces, el problema es el siguiente. Para resolver el problema que teníamos anteriormente, en la pantalla inicial, uno podría resolverlo con dos fases, pero bueno, veamos otro método. Entonces, esta restricción de mayor igual la multiplicamos por menos 1 y al lado derecho, cuando se multiplica por menos 1, recordar que la desigualdad cambia su dirección, por lo tanto quedaría de menor igual. Entonces lo que uno puede hacer es añadir una variable de holgura. Cuando añadimos una variable de holgura, en su forma estándar, tenemos un sistema de ecuaciones que no es necesario añadir una variable artificial, y como es el caso de las dos fases. Entonces en la iteración 0 tenemos el vector de orden, que son las variables de holgura para las variables básicas, y para las no básicas son x1 y x2. Entonces tenemos los costos asociados respectivos, el vector de recursos, con su componente negativa que es el menos 12. Si obtenemos la matriz B y B-1, R, etc., lo que se observa es que en el B a la menos 1 por B, obviamente la iteración 0 es el mismo del vector de recursos, porque recordad que estamos multiplicando el vector B minúscula por esta matriz de identidad, entonces menos 12, y en particular es esa la variable que sale, la que tenga la que sea menor. Esta es la que me interesó sacar, H4, que corresponde a la cuarta fila de P a la menos 1 por R. Entonces, con eso en mente, tenemos que hacer el criterio de salida, que es la división de los costos sobre estos componentes de la B a la menos 1 por R, pero solamente aquellos que tengan un coeficiente negativo. Como en este caso en particular son 2 los negativos, son 2 los coeficientes que tenemos que considerar. Si en particular fuera 3 acá y menos 4, este coeficiente de aquí, este cociente, no jugaría, no entraría en el juego del mínimo, solamente el derecho. Recordar que estamos asumiendo qué pasaría si este fuera más 3 y este menos 4. Este lo saco y este queda permanente. Este corre solo en la carrera del mínimo para entrar a la base. Y viceversa también, si este fuera menos 3 y este más 4, este coeficiente no estaría aquí, pero este sí. Entonces el mínimo de ellos es un mes y corresponde a x2, el cual es la variable que entra. Entonces, si uno itera, sigue iterando, ya nos damos cuenta que acá a la derecha el b a la menos 1 por b ya no tiene valores negativos, son todos positivos. Es decir, aquí continuamos de forma normal como lo hemos venido haciendo hasta ahora, en donde, como es un problema de maximizar, entra aquella variable que tenga el costo reducido mayor, que corresponde a la primera columna, y se divide los componentes de este b a la menos 1 por b sobre esta variable de aquí, ¿sí? De la primera columna. Lo cual, el mínimo, como aquí hay un empate, bueno, la idea es que x2 acaba de entrar, por lo cual no me conviene sacarla de inmediato, porque de alguna manera me estaría devolviendo. Por lo que me conviene que salga h3. Entonces, si se sigue iterando, acá nos vamos a dar cuenta de una cosa, que, bueno, sigue todo normal, son positivos estos del b a la menos 1 por b, y nos queda un precio sombra asociado que es positivo aún. Pero lo que es importante notar es que en el criterio del mínimo estamos seleccionando el 8 y podrán ver que acá tenemos 0 sobre menos 0,25. Ahora se preguntarán, claro, 0 es menor que todos ellos, pero lo que hace simplex, no el simplex dual, si el simplex dual, como lo comentamos hace un momento, considera solamente los números negativos como divisor, el simplex normal, el original, considera solamente los divisores que son positivos, por lo tanto este no jugaría. Y por eso es que estamos eligiendo H2. Bueno, entonces siguiendo con las iteraciones, podemos ver que aún nos queda un precio sombra positivo, pero con vectores actualizados de recursos de las variables básicas
positivos, por lo tanto estamos bien encaminados y necesitamos solamente el simplex original. Entonces, ya al iterar una vez más, nos damos cuenta de que la prueba de optimalidad ya está satisfecha, dado que los precios sombra son todos negativos en un problema de maximizar. Y todo el vector actualizado de recursos, el lado derecho, si lo quieren ver como el simplex tabla, son todos positivos, por lo cual es tanto factible como optimal. Y la respuesta obviamente según este orden es H3, H4, X1, X2. Por lo tanto X1, que es nuestro interés, X1 y X2 son 3 y 4 respectivamente, con un valor objetivo de 17. Si se dan cuenta, pueden revisar el ejercicio anterior de dos fases, en donde nos da la misma respuesta. Y en dos fases usamos una iteración para la primera fase y 4 iteraciones para la segunda. En cambio aquí usamos solamente 4, que quizá podría ser una ventaja en problemas más grandes o cuando tengamos más restricciones. Eso es simplex dual. Esa es la forma en que trabaja.